En Radio Libertad presentamos Psicotema Perú, una nueva propuesta radial para orientar a la comunidad en salud psicológica. Un nuevo reto de orientar a las familias a vivir mejor. Psicotema, un programa producido por el Consejo Directivo Regional 1 Lima y Callao. De la tarde con 8 minutos. Bienvenidos a todos los que se conectan a esta hora con nosotros en el programa Psicotema Perú, un programa del Colegio de Psicólogos de Lima y Callao que tenemos a bien conducir y tener siempre invitados especialistas en los diferentes temas de salud psicológica. Gracias, este es el programa 144 que estamos al aire con ustedes, transmitiendo a través de la página institucional del Facebook del colegio y también simultáneamente con Radio Libertad en los 820 de la AM. El agradecimiento a toda la comunidad psicológica y a todos nuestros oyentes. Hoy con un programa especial, como siempre, tenemos un tema que nos compete a todos: cómo afrontar una separación de pareja en tiempo de pandemia. Bueno, a todos los que tenemos pareja, ¿no? Es muy importante tomar nota, seguir las pautas que nos van a dar los especialistas hoy de cómo podemos afrontar y enfrentar en caso de que tengamos problemas también cuando se dé esta etapa difícil para una pareja que ha convivido, ya sea dentro de un matrimonio o una convivencia, y luego viene esta difícil situación de la separación. Voy a presentar a mis invitados, que ya estoy a gusto de estar con ellos desde el inicio, ya antes de salir al aire, están aquí con nosotros puntuales. Muchas gracias. A la psicóloga Florelena Ortiz Romero, ella es especialista en terapia de parejas, violencia familiar y en el área educativa. Y el psicólogo Luis Alfonso Vera Cruzado, que es psicoterapeuta de parejas con formación humanística y escritor también, autor de los libros que justo caen muy bien al tema que estamos tratando hoy sobre las parejas. El título del libro es Lo terrenal del paraíso. Bienvenidos los dos aquí a Psicotema Perú. Su micrófono, doctor, su micrófono. No le escucho. Ahora sí. Sí, Buenas tardes. Buenas tardes. Pensé que Flor iba a hablar por... Bien, muchas gracias, buenas tardes. Un fuerte abrazo para todos ustedes y gracias por la invitación. Y estamos para compartir el día de hoy. Gracias a ustedes. Y bueno, antes de empezar este diálogo sobre el tratamiento, sobre el afrontamiento de una separación en pareja, podría alcanzar unas estadísticas de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, la SUNAR, que hasta más o menos, alrededor de mayo de 2021, arroja la cifra de 4.200 divorcios en lo que va de la crisis sanitaria por el COVID-19. Entonces, sí se han incrementado durante la etapa de pandemia los divorcios en relación a años anteriores. Entonces, basados en esas estadísticas, podríamos iniciar haciendo un comentario de parte de ustedes, los psicólogos, sobre cómo ha afectado la pandemia, qué tanto ha influenciado en la separación, ¿no?, de una pareja. Podemos empezar con la psicóloga Flor Ortiz. Gracias. Bien, muy buenas tardes con todos ustedes. Buenas tardes, colega Luis. Buenas tardes a toda la comunidad psicológica que siempre estamos presentes para poder aportar un poco a nosotros para la población. Es muy cierto, en estos tiempos de pandemia ha incrementado muchísimo todo lo que las parejas están afrontando, ¿no? En esto que ahora estamos tocando es la separación, un divorcio, ¿no? En un matrimonio o convivencia que hayan tenido tanto de pocos años como de muchísimos años, ¿no? Es tiempo en que aprendieron de repente a convivir un poco más y a darse cuenta o reconocer tal vez algunos aspectos de las cuales jamás lo conversaron, ¿no? O no se dieron el tiempo de repente de dialogar o comunicarse.
Y en estos tiempos de pandemia, pues tocó sentarse frente a frente, tocó ver algunas debilidades de repente dentro de los hogares y no encontraron la forma de solucionar un conflicto. Por ende, la separación ha aumentado, sigue incrementándose, ¿no? Y a esto sumémosle pues que las separaciones no solamente es por un tema de que ambos se dan cuenta que no funciona, sino también por el tema de violencia familiar. Ok, gracias. Tiene la palabra, doctor. Sí, nuevamente buenas tardes y gracias por estar ustedes acompañándonos, las personas que están presentes el día de hoy. La información que se maneja, los datos, son bastante claros en cuanto al incremento sustancial de este hecho tan, por las mismas características en que se ha estado viviendo. Esta crisis sanitaria ha propiciado una serie de dificultades en las relaciones interpersonales. El grave problema se asocia obviamente a las características de comunicación o estrategias de comunicación que pocas veces se difunden, o en todo caso nos es difícil poder entender en la medida de que se distorsionan algunos conceptos, algunas ideas, y en especial en nuestros medios, ¿no? Entonces, bajo esa perspectiva, creo que la influencia externa a través de los medios de información o alguna otra forma de interacción externa que puede haber llegado hasta los hogares, contamina en gran medida, y obviamente que eso contribuye a que se incremente sustancialmente este tipo de actitudes de distanciamiento. Por más que estén cerca, por más que vivan juntos, muchos momentos han sido de dificultades. Ahora, felizmente que las nuevas normas, las nuevas actitudes que están tomando algunos gobiernos, no solamente en el país, sino en el mundo, está permitiendo una mayor interacción para poder salir de casa y lograr una disposición para poder acercarse cada vez más como pareja. Esa es la realidad en la cual nos encontramos, ¿eh? Uh-huh. ¿Y qué factores son los que están contribuyendo a estas separaciones? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Porque podríamos pensar de que el hecho de estar tanto tiempo en confinamiento da más bien la oportunidad de poder dialogar más, relacionarse mejor, quizás aprender a convivir mejor, como que más tiempo de estar juntos, ¿no? Porque antes era mucho más difícil por el trabajo de ambos, ¿no? Me gustaría que comenten al respecto, sí. Sí, licenciada Flor, adelante. Bien, sí, si bien es cierto, bueno, hay factores bastante conocidos, ¿no? Que en algún momento jamás se dieron el tiempo de comunicarse. Muchas veces la pareja solo se saluda, se despide porque el trabajo era muy necesario. Hoy que están de alguna manera mayormente dentro del hogar, ese es el factor, que no aprendieron a comunicarse. No hay un tema de dar a entenderse, no hay iniciativa de quién empieza o no a conversar de algún tema muy importante, ¿verdad? Entonces, ahora esto súmalo de repente de que una relación esto ya viene de mucho tiempo, ¿no? O sea, hay una relación disfuncional que no solamente empezó con el confinamiento de la pandemia, sino que ya viene debilitándose en tiempos anteriores, ¿no? Y de la única manera que de repente tenían de seguir alargando un rompimiento era pues porque había de alguna manera distracción laboral. Entonces eso no permitía, ¿no? De que se puedan de repente sentar y conversar referente a algunas dificultades que estaban pasando. Sin embargo, tocó el tema de que ya tenían que estar juntos más tiempo, ¿no? Y ver la situación que ya no la pueden alargar. Lamentablemente, pues como no conocen lo que es comunicación, definitivamente vienen aquí a las discusiones un poco más agresivas
y no la saben solucionar y terminan de repente afectándose mucho más. Gracias. Sí, su comentario, doctor. Sí, bueno, existen muchos factores, obviamente, que intervienen en esta situación tan complicada y tan difícil, en esta crisis sanitaria que hemos vivido o seguimos viviendo en menor medida en el mundo. Sin embargo, hay un aspecto a tomar en cuenta que no solamente nos va a servir para entender esta coyuntura particular y especial, sino también existen, por más que estén cerca, situaciones de percepciones, la óptica, el entendimiento, la forma de comprender las situaciones. ¿A qué me estoy refiriendo? Jenny, nosotros hemos hablado mucho sobre el aspecto de la empatía. En otras palabras, se comenta, se dice, se difunde el concepto aparentemente de empatía. Sin embargo, cuando intentamos comprender, tratamos de relacionar, tratamos de analizar si efectivamente los seres humanos en estos últimos tiempos nos volvemos cada vez más empáticos o confundimos la empatía con la simpatía. Y me da la impresión de que confundimos últimamente la empatía con la simpatía, que son completamente diferentes. Y si queremos ir un poco más allá en nuestra cultura de servicio al cliente en nuestro país, hasta podríamos hablar ya no solamente de la empatía y la simpatía, sino estamos hablando de la antipatía, ¿no? Entonces, estos aspectos que han ocasionado, porque cuando uno ha comprado, por ejemplo, ahora por la misma confinamiento ha tenido que hacer uso y abuso de compras vía online o a domicilio, hemos tenido problemas muy fuertes la mayoría de familias. Entonces, eso se ha reflejado también en las características de relaciones que puedas tener en casa, porque la mala interpretación, el mal entendimiento, la mala comprensión de algunas actitudes o comportamientos dentro de casa generan. Esto, obviamente, es producto del poco entendimiento de lo que significa la comunicación. Y justamente la esencia misma de la comunicación es la empatía. En definitiva, si yo no me pongo en lugar de la otra persona, difícilmente podemos entablar una comunicación equilibrada, estable y saludable. Entonces, bajo esa perspectiva, debemos entender y comprender por qué, en muchos casos, esta dificultad en el mal entendimiento, en la comprensión de la comunicación, de los mensajes que pueden haberse dado dentro del hogar, han generado conflictos y problemas no resueltos. Entonces, ¿qué mejor que esta es la oportunidad para invitar a las parejas que aún continúan o por lo menos están intentando revertir situaciones de crisis para que se aclaren aquellos hechos que son mal entendidos, mal comprendidos, donde a veces cosas simples se distorsionan y llegan a conflictos inimaginables. Entonces, esto es un aspecto que, por favor, en esta oportunidad me permito sugerir con el propósito de comprender cada vez mejor lo que significa entablar una comunicación más estable, más equilibrada y que conlleve pues a una salud no solamente mental, sino también física. Gracias, doctor. Los problemas no resueltos, hablaba usted, ¿no? Y también habló de eso la psicóloga Flor Ortiz, de cuando ya vienen con ciertos puntos débiles, digamos, dentro de la convivencia, más este confinamiento, toda esta etapa, mire, ya tenemos 2 años, ¿no? Ya casi 2 años en la pandemia vamos a cumplir. Entonces, esto también ha contribuido bastante a que se den las separaciones. ¿Qué también podríamos decir sobre algunos factores que han sido más preponderantes? Por ejemplo, no sé qué es lo que ustedes ven respecto al aspecto económico, si también ha tenido influencia en las separaciones de las parejas,
¿O cuál es el factor que ha sido más preponderante en todo caso? Sí. Adelante, licenciada. Sí, hay algo muy cierto que mencionó mi colega Luis, es referente a la empatía, ¿no? Dentro de ello, o sea, la empatía está dentro de lo que es las habilidades sociales que muy pocas veces lo están practicando los adultos. Yo que estoy en la parte educativa, muchas veces estamos trabajando con los niños, jóvenes, adolescentes, referente a desarrollar esa habilidad para mejorar, ¿no? En alguna relación futura, en cualquier situación. Sin embargo, los adultos, ¿no? Cuando hablamos con los padres, hablamos con las personas mayores y hablan justamente sobre el tema de habilidades sociales, no hay reconocimiento de este tema, no lo trabajan en sí, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajamos con los adolescentes si los padres no desarrollan esto y no trabajan con el ejemplo, ¿no? El aspecto económico es parte de la falta de comunicación, ¿no? El aspecto de la confianza es parte de la comunicación, el aspecto de reflexionar, de entender si mi relación está yendo adecuadamente o necesita solucionarse en algún tema, es parte de la comunicación, es parte de la empatía, como mencionaba el colega, es parte de trabajar con las habilidades sociales, y es parte de saber manejar y controlar las emociones. Es parte también de ser inteligentes emocionalmente, pero quien trabaja con estos aspectos hacia la población, hacia las personas que están llevando una convivencia, una relación de familia, cómo trabajar con ellos y poder hacerles entender que esta es la pauta principal, este es el aspecto en que la cual se debe alimentar mucho más y si resuelven un poquito esta parte, van a poder de repente calmar algunas situaciones menores, como es, pues, ¿no? Las que ya trascienden, que es la economía, la falta de confianza, ¿no? La parte reflexiva, etc. Ok. Sí, doctor, le escucho. Fíjate, Jenny, bajo la perspectiva del área o la influencia económica, es notorio y no solamente es un problema que se ha presentado en esta situación de crisis sanitaria, sino también en cada momento y en cada etapa que las familias tienen que asumir retos. Y me quiero detener aquí un aspecto que también es importante sobre lo que significa el amor. El amor para muchos, o incluso se nos ha venido vendiendo la idea de que el amor es dar sin esperar nada a cambio, ¿no? Entonces, si cuando hablamos del aspecto económico, también tiene que existir una reciprocidad en la relación. No es que uno dé más o den iguales, no, sino de que se trata de buscar un equilibrio para poder lograr algunas soluciones frente a la problemática que se puede experimentar, y en especial el aspecto económico, porque la economía, en realidad, pues, debemos ser honestos, mientras que no existía la moneda, nuestra forma de interactuar era a través del trueque. A partir de la aparición de la moneda, nosotros nos hemos convertido prácticamente en personas materialistas, seamos de cualquier tipo de tendencia ideológica, política, estructural, lo que fuera. Y eso es la realidad, no podemos dejarlo de lado. Y la economía es, y parece una frase de cliché, pero la economía es lo que mueve al mundo. Y eso es lo que a veces sucede, a veces pasa, y por eso que han existido y existen conflictos que son difíciles de manejar. ¿Y qué más si trasladamos lo macro a lo micro, que es la familia? Entonces automáticamente el mal manejo de la economía produce crisis muy significativas. Insisto, qué importante es encontrar ese espacio de reciprocidad para poder utilizar esa capacidad, esa potencialidad, esa habilidad que todos tenemos, todos. El problema es que no lo creemos. No nos han enseñado a ser felices, al contrario. Las normas y las formas, las estrategias, las maneras, incluso el cariño a veces te dice, te pego porque te quiero, ¿no? Entonces, ese tipo de manejo, ese tipo de actitudes nos han marcado y nos siguen pegando mucho
golpeando mucho emocionalmente, ¿no? Que por eso me trae a colación algunas canciones de Charly García, pero al final de cuentas, si entendemos y clarificamos las características personales, claramente se van a reflejar en la actitud de la relación de pareja. Por eso, insisto en la importancia de ese espacio, de entenderse y comprender cuáles son los roles más importantes y significativos, y más aún en una situación tan crítica que se ha vivido dentro del hogar, porque a través de la tecnología, a través de las estrategias y las maneras que ahora tenemos, podemos utilizarlas. El problema está en que cuando esperamos que el otro solamente dé, y nosotros estamos acostumbrados solamente a recibir, de esta manera la crisis aparece con mayor fuerza, y obviamente que la separación es clara. Entonces, bajo esa perspectiva, tenemos que ser muy cuidadosos, bastante analíticos, y observar, pues, cuáles son nuestros roles, ¿no? No solamente aquella función de cumplir una tarea de ser aquel proveedor, sino de tener también la disposición de plantear ideas, estrategias, formas, sugerencias, y obviamente que uno se va a caer en el camino. Ninguna persona en el mundo que ha tenido éxito o que ha logrado el triunfo durante todo su tiempo ha conseguido siempre lograr las cosas en la primera. Se dice pues que, por ejemplo, Tomás Alva Edison se hubiera quedado en el último ejemplo y no hubiera llegado al último experimento, en realidad no hubiéramos tenido la luz incandescente, ¿no? Entonces son detalles que debemos ponerlos en práctica en nuestra vida cotidiana. Y sí se puede. El problema está en que no lo creemos. En la medida que no lo creemos, las cosas y las dificultades van a ser cada vez más grandes. Y en realidad se puede solucionar. Y más aún si son en pareja, si son dos, no solamente uno. Si uno lo puede hacer, que será en pareja. Pero cuando uno de los dos, lejos de contribuir, lejos de dar ideas, en lugar de propiciar un acercamiento, buscar alternativas, como se dice vulgarmente, pincha la llanta, entonces la crisis está cercano al abismo. Ok, doctor, muchas gracias. La rutina también contribuye, ¿no? Porque cuando no estábamos en pandemia, muchas parejas siempre hablaban de esta situación, de que no había comunicación, y quizás el no preocuparse más por su relación, la falta de diálogo, ha hecho que muchos divorcios se den. Y ahora en pandemia también esto se ha agudizado, digamos, ¿no? Entonces, qué tan importante romper esa rutina que ahora nos vemos obligados a hacer porque estamos dentro de este confinamiento aún, ¿no? Muchas parejas están con el trabajo remoto y están sentados pues 8, 10, 12 horas en una computadora, y pues ya no hay tiempo para dialogar, solo para de repente en el momento, quizás un ratito al momento de almorzar, de cenar. Entonces es difícil, ¿no? Y se tiene que trabajar y adecuarse a las exigencias ahora de las empresas. Y queda poco tiempo a veces para las parejas, o hay que darse el tiempo también, ¿no? Sí, al respecto, por favor, quisiera sus aportes. Gracias. Sí, es muy cierto, la rutina también es algo que cansa, ¿no? Dentro de la familia, no solamente a la pareja, sino a nivel hogar, ¿no? Sin embargo, hay que invertir, ¿no? Ciertos tiempos mínimos, aunque sea, para poder de repente renovar alguna actividad que puedan tener, ¿no? En una pareja, una convivencia o un matrimonio. Casi siempre mencionamos que una pareja debería renovar sus votos, como se dice, semanal, mediante actividades constantes, ¿verdad? Un día libre que podamos tener, utilizar algunas horas en la cual podemos divertirnos de manera totalmente recreativa, ¿no? Como es de repente ver videos juntos, hacer una cena, de repente detalles que hace mucho tiempo no lo hice, ¿no?
ambas personas, ambos géneros tienen esa capacidad de poder de repente resolver momentos recreativos como pareja. Sabemos que hoy por hoy la mayoría trabaja en remoto, que es la misma situación cuando te repente trabajar a las empresas, ¿no? Y también nuestro tiempo era, ¿no?, bastante largo, llegábamos a casa cansados, ¿no?, y no teníamos de repente una actividad recreativa. Es la misma situación, nada más que, ¿no?, estamos dentro de casa, estamos sentados constantemente frente a un computador, estamos trabajando el mismo horario tal vez que la empresa nos sigue dando, pero tenemos que darnos tiempo, reflexionar un poquito, darnos a pensar que sí necesitamos ese espacio pequeño, una inversión de tiempo, del tiempo que sea necesario. Si fuese 15 minutos, es excelente. Si fuese 30, mucho mejor. Si fuese una hora, perfecto, ¿no? Es acercarnos corporalmente, es el abrazo, es el amor, el amar, como decía el licenciado, ¿no? Es demostrarnos de alguna manera la parte afectiva, ¿no? En ciertos momentos que es muy necesario. Ahora, estamos hablando obviamente de parejas que sí podrían realizar estas actividades, ¿no? Que no hay rutinas y que pueden resolver muchas formas. Pero cuando hablamos de parejas que sí ya están pasando, están afrontando una separación, es un poco más difícil porque no hay la confianza y ya se perdió totalmente el desarrollo de la comunicación y prefieren de repente ahondarse más en el trabajo para evitar de repente algún tipo de conversación pendiente, ¿no? Entonces ahí es donde viene la situación más difícil de alargar una solución, alargar de repente una separación o de repente mejorar la situación, ¿no? Pero ¿quién de ellos da de repente a romper esa rutina e intentar mejorar, intentar solucionar, intentar dar un paso a hacerse, a unirse de repente y resolver alguna situación pendiente? Sí, doctor, adelante. Bien, Jenny. Gracias. Fíjate, en realidad la rutina sí, efectivamente, va a minar cualquier tipo de relación, y más aún en una relación de pareja. Sin embargo, existe una infinidad de estrategias, pero ya que el tiempo es tan corto y muchas personas requieren solamente, confunden y dicen, quiero el tip, ¿no? Quiero la varita mágica. Y creo que aquí podemos de repente, se me ocurre utilizar aquella varita mágica cuando sugiero desarrollar cada vez más ese cambio de humor. Pero ese cambio de humor relacionado a aspectos de alegría, de risa, de satisfacción, de compartir, de hacer cosas diferentes, ¿no? A mí se me ocurre, por ejemplo, compartir con ustedes cuando hemos estado en confinamiento. A mi esposa se le ocurrió cada vez más hacer limpieza, entonces comenzaba a barrer, entonces yo le puse Martina, ¿no? ¿Y por qué Martina? Porque la cucarachita Martina pues limpiaba, entonces generó a que me diga pues el ratón Pérez, y así generábamos un cambio de humor de uno a otro lado, con el fin de buscar ese espacio que no es rutinario, porque a mí nunca se me había ocurrido decirle eso antes de la crisis sanitaria. Y probablemente a muchas personas, por esa falta de creatividad, y curiosamente está íntimamente asociado a la lectura. Cuanto más leemos, es probable que desarrollemos un poco más el pensamiento. Y si tenemos un fortalecimiento del pensamiento, es probable que utilicemos también aquella creatividad, aquel sentido del humor, porque se nos puede venir una serie de comentarios y situaciones que sirven para poder fortalecer la relación. Obviamente que no es fácil, pero en general, la actitud, el comportamiento, la manera, la forma de encontrar un camino diferente, eso es lo que nos permite romper la rutina. Y probablemente aparecerán otros problemas, aparecerán otros conflictos, aparecerán una serie de situaciones diferentes,
Pero en la medida de que utilicemos nuestra creatividad, vale decir, ya no solamente la creatividad, sino la inventiva, ¿no? O sea, utilizar las cosas que ya se han creado y ponerlas en práctica a nuestra propia realidad. Esa es la inventiva. O sea, no vamos a crear nada, sino que ya está creado, ¿no? Por ejemplo, si leemos un poco la historia del caballo de Troya, o sea, ¿de qué nos puede servir? Para la familia, para los hijos, para la pareja, ¿eh? Si leemos Harry Potter, si leemos una serie de novelas o artículos que permitan encontrar un camino diferente. Y esto, nuevamente, otro tip más, se llama capacitación. La capacitación no solamente es aquel panadero, zapatero, ingeniero, abogado, psicólogo, médico, que tiene que estar permanentemente capacitándose a través de cursos, seminarios, talleres o congresos. La pareja también necesita capacitarse. Necesita información para poder encontrar un camino diferente a lo que cotidianamente lo están viviendo. Y aquí hay otro problema. Confundimos vivir con experimentar. Son dos cosas completamente diferentes. Y probablemente mucha gente ha llegado a una crisis porque solamente vive y no experimenta. Y el experimentar es aprender, conocer, llenarse de un entendimiento diferente a lo que tuvo el día de ayer. Porque el día de hoy veo algo diferente a lo que fue ayer, es muy probable que mi capacidad de análisis, mi capacidad de entendimiento, mi capacidad de comprensión hacia la otra persona, me va a llevar a una actitud completamente de acercamiento. Y no es porque seamos mayores, sino porque estamos aprendiendo, porque hay gente que tiene mucha edad y no lo aprende y sigue en crisis y conflictos. Por eso que aparecen después de 30, 27 años, 40 años, juntos se separan. Porque no hemos aprendido a entender esas dificultades que hemos tenido en el trayecto de nuestra vida en pareja. Porque van a existir problemas, van a existir dificultades. No existe una pareja ideal. Porque muchos dicen, ay, la pareja ideal. No existe, señores, no existe la pareja ideal. Tampoco existe la familia perfecta, es imposible. Entonces, si entendemos que tenemos dificultades, que tenemos problemas, nos va a permitir contribuir a resolver. Pero si creemos que todo marcha bien, que todo es de maravilla, que incluso las redes nos empujan a poner, a colocar imágenes o actitudes que aparentemente todo es transparente. Y eso nos confunde también. En la medida de que pongamos cosas buenas y saludables, también debemos ser conscientes de que dificultades detrás de esa imagen positiva debemos resolverla. Pero si no quedamos solamente con la imagen agradable y nos olvidamos del oscuro, no lo vamos a calificar. Y ese es otro aspecto importante a tener en cuenta para romper la rutina. Gracias, doctor. Sí, en esta primera parte del programa, bueno, ya son 1:40, hemos hablado bastante, digamos, de lo que es los factores que contribuyen a esta separación, porque de alguna manera todos estamos preocupados y creo que también es el mensaje del programa y de ustedes que somos especialistas, el prevenir, ¿no? El prevenir que más parejas se separen, ¿no? Que lleguen a ese punto, ¿no? Y por eso creo que hemos abarcado este tema, pero en sí el tema de hoy es ya cuando ya esto sucedió, ¿no? Cuando ya fue inevitable y se separaron. Entonces, ¿qué hacer frente a eso? ¿No? Ahora pasemos a eso. Ya cuando están separados, no solamente incluso se separa la pareja, ¿no? Sino hasta la familia, ¿no? Porque también influye, abarca hasta la familia, ¿no? Los efectos que va a tener esta separación o este divorcio. Y evidentemente a los hijos, ¿no? Entonces, aquí viene la pregunta, ¿cómo afrontamos esta situación quienes ya han tomado esa decisión de separarse? Adelante, licenciada. Sí, de hecho es la etapa más difícil, creo yo, para cualquier pareja, ¿no? Cualquier matrimonio que ha tomado la decisión ya de separarse. El afrontar la separación va a depender mucho de
en qué situación se están separando. Muchas veces no toman con seriedad la etapa de la separación y aún quedan, ¿no?, problemas o conflictos por resolver, ¿no? Aún queda el resentimiento, ¿no? Aún queda el querer seguir o el querer hacerle recordar a la otra parte algunas situaciones, ¿no? Y no terminan por afrontar con tranquilidad y con calma esta separación. Sin embargo, lo que necesitamos que estas parejas que afrontan la separación es que sepan primero agradecer el tiempo, ¿no? Agradecer el tiempo que hayan podido estar juntos, el saber que ha habido momentos positivos, el saber que ha habido momentos muy hermosos, el recordar que una relación tiene buenos momentos como malos momentos, ¿no? Y el agradecimiento, creo yo, es algo que te va a ayudar a sanarte, ¿no? A ti mismo y sobre todo perdonar, ¿no? Perdonar alguna situación y aprender también a pedir perdón, ¿no? El afrontar una separación tiene que ver con estos aspectos de agradecer y perdonar. Reflexionar qué cosas se hizo bien, qué cosas faltó aún para que pueda tener de repente un proyecto o un futuro mucho mejor, sin necesidad de repetir algunos errores o algunas equivocaciones que haya sucedido durante la relación, ¿no? Siempre es bueno, creo yo, que cuando afrontan una separación, muchas veces se van en silencio y no lo explican, ¿no? Es muy importante también que tomen la decisión, como se dice, frente a frente, cara a cara, ¿no? Sentarse y realmente explicar el motivo por el cual están teniendo esta decisión de separarse, para luego no volver a caer en la repetición constante del reclamo, ¿no? Hoy por hoy, tal vez, ¿no? Para estas personas o estas parejas que viven a distancia por algún motivo laboral o extra, bueno, pues gracias a Dios existe la videollamada en la cual, ¿no?, puede haber una comunicación cordial, adecuada, y poder explicar el motivo por el cual ya han tomado esa decisión de separarse, agradecer, pedir perdón y sobre todo reflexionar para que no vuelva a suceder o repetirse la misma situación más adelante. Para no tropezar con la misma piedra. Un poco de humor, un poco de humor. Adelante, doctor. Qué curioso que, fíjate, tu punto de vista me invita a poder a reflexionar sobre una situación que es muy común, o en todo caso pareciera que fuera muy particular. Sin embargo, en estos últimos tiempos se ha visto lo general, ¿no? Te puedes imaginar, por ejemplo, existen parejas que apenas ha comenzado el confinamiento y a las pocas semanas o a los meses se han separado. Y lo curioso es que en este casi año y medio que hemos tenido esta dificultad de confinamiento, estas personas que se han separado ya, no han tenido ni una ni dos parejas, han tenido hasta 3 parejas en esto. Y uno dice, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Cómo? Curiosamente la tecnología, o sea, utilizamos la creatividad, utilizamos la inventiva para tener nuevas parejas a través de la tecnología, a través de la videollamada, a través de la comunicación de las redes sociales, ¿no? Y es cierto, o sea, no es un invento, no es una locura mía, porque en realidad se han visto estos casos. ¿Por qué? Porque el detalle está, porque es un detalle muy interesante a tener en cuenta, que cuando muchas parejas se separen, creen que el problema, o lo que comúnmente dicen, el culpable es el otro o la otra. Y yo estoy muy bien. Es más, ni siquiera yo tengo por qué ir a terapia porque yo estoy bien. El que tiene que ir a terapia es él o ella, no yo, porque yo estoy muy bien. Curiosamente, esa persona es aquella que requiere también una ayuda, también digo, porque ambos son responsables de la actitud de rompimiento de una relación. Ambos son responsables, cada uno en su rol, en su característica particular.
Y insisto porque es necesario entender la característica personal, porque ¿qué tanto de autoestima tengo como para poder romper hace 2, 3 semanas mi relación y estar al siguiente mes con otra persona y durante esos 3 o 4 meses automáticamente romper nuevamente esa nueva relación y estar con otra persona? Entonces, esto nos debe invitar a entender que la conducta o el comportamiento es netamente personal, ya, de este posible paciente, si es que nos busca con el propósito de hacer una serie de mecanismos y estrategias psicoterapéuticas para que entienda, comprenda, procese y fundamentalmente desarrolle esa capacidad de voluntad que tiene para hacer otras cosas como para cuidar y proteger su vida. Cuidar y proteger su vida significa estabilizar sus comportamientos y conductas emocionales con el propósito de tener un contacto adecuado. No solamente adecuado con la pareja, porque si existen hijos de por medio, con mayor razón, porque los chicos, los hijos, la edad que tengan, ya sean niños, jóvenes, adolescentes, lo que fuera, también se ven afectados. Porque, bueno, yo creo que las personas que nos están viendo en estos momentos, nos están escuchando, en un momento hemos llegado a ser hijos y somos hijos, nunca dejamos de ser hijos, o sea, no existe el ex hijo. Puede existir mi expareja, mi ex esposo, mi ex esposa, pero mi ex hijo o mi ex hija no existe. Entonces, esta personita pequeña, grande, la que fuere, va a seguir siendo el hijo o la hija de siempre. Y por esas características personales, vuelvo a insistir, si existen de por medio hijos, que es casi lo general, con mayor razón para fortalecer esa relación, ese aspecto netamente personal, el aprecio, el cariño. El otro problema existe, y Jenny, es muy común en nuestro medio, confundir la autoestima con el ego. Y para eso, pues, tenemos que hablar unos 20 o 30 programas de psicotemas, porque creemos que el ego es la autoestima. Nos vanagloriamos de la gastronomía, del fútbol, etcétera, 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 cosas, y sin embargo, la integración de lo que significa el aprecio personal y el aprecio a los demás está completamente distorsionado. Porque la verdadera autoestima significa respetar las normas, evitar tirar la basura a la calle, saludar a las personas, así no la conozcas, por el amor de Dios, porque si nosotros no saludamos a las personas que ni las conocemos, menos vamos a saludar a gente que no la conocemos. Entonces, la puerta de ingreso a cualquier tipo de relación es el saludo, y eso es lo que no entendemos, y esos son detalles. Lastimosamente, la pérdida, la falta de interés por los detalles ha contribuido sustancialmente a ese rompimiento tan rápido de cualquier tipo de relación. Y no solamente hablamos de una relación de pareja, cualquier tipo de relación. Entonces, insistimos en la importancia de tener cuidado con aquellos detalles. Tu audio, Jenita. Ahora sí, ¿me escuchan? Sí. Te oímos. Hablemos de los hijos, que son los más afectados muchas veces y a veces se involucran en muchos aspectos, ¿no? Porque ellos, por muy chicos que estén, van al colegio, muchos, y se enteran también de las situaciones que pasan sus padres. A veces esto se hace, no solamente queda dentro de la familia, dentro del hogar, sino sale más allá, ¿no? Va más allá. Y ellos se ven más afectados con los comentarios, con la misma situación de sus padres. ¿Qué se tiene que hacer en estos casos para que nuestros hijos no salgan afectados cuando hay una separación, tengan la edad que tengan? Sí, bien, necesariamente los hijos al pasar por esta situación de separación de los padres sí van a ser afectados, ¿no? Desde el inicio va a haber afectación porque todo hijo
lo primero que desea es que papá y mamá siempre estén juntos, siempre estén unidos, ¿cierto? Pero llega el momento en que tienen que afrontar la separación, que ambos padres se lo comentan y sí, definitivamente va a causar efectos sobre el niño, no solamente en lo que es el aprendizaje, que es la etapa escolar, no solamente en la parte social, porque mis amiguitos van a empezar a hacerme preguntas, ¿verdad? Familiar, ¿no? La abuela ya empieza de repente a comentar algo negativo de una de las partes o la familia en sí, ¿no? Empiezan a haber comentarios X que no ayuda en lo absoluto a al buen crecimiento de nuestros hijos, ¿no? Qué importante es que una separación sea totalmente responsable para nuestros hijos. Casi siempre papá y mamá piensan en ellos, ¿no? Ellos más no están acordándose del hijo que es eterno, el hijo es toda la vida. Por ende, la mejor manera de trabajar esto es que tengan una separación responsable, en la cual puedan llegar a un momento en que tengan que comunicarse nuevamente y restablecer roles, funciones necesarias sobre la atención y el buen crecimiento de nuestro hijo, ¿no? Más que todo la parte emocional, ¿no? El desarrollo emocional de nuestro hijo va a ser necesario, ¿no? Trabajarlo para que se pueda reincorporar en todas las etapas que necesita desarrollarse nuestro hijo. Entonces, el papá y la mamá necesariamente va a tener que llegar a este aspecto que no es fácil. Hemos podido ver que la separación siempre va a causar distanciamiento, alejamiento. En la mayoría de las veces se puede ver, pues, ¿no? Que la mamá es quien se hace o tiene la responsabilidad mayor sobre el hijo y el papá, pues bueno, ya se separó, ya salió del hogar, ya hace una nueva vida y para que pueda ser responsable del hijo, pues hay que estar ahí de repente detrás, ¿no? Detrás de él para que pueda entender. Sin embargo, volvemos a recalcar que es muy necesario que papá y mamá tomen interés en cuanto a la relación de padres, que eso jamás van a poder alejarse. Una relación de padres van a mantener siempre. La familia siempre va a estar así, ellos estén distanciados y separados, ellos formaron una familia, lo que dejaron de repente es un hogar y tienen que tomar conciencia de que hay un hijo a quien tenemos que hacer crecer para que este hijo pueda de repente tener una vida familiar más adelante de otra manera y no repita, ¿no? Los patrones que de repente ha podido ver en una relación de sus propios padres. Esa es la idea. Gracias. Jenny. Sí. Bueno, en realidad el dolor es inevitable. El sufrimiento sí se puede evitar. El sufrimiento es cuando la actitud egoísta, lo que hablábamos hace momento, esa forma de entender las cosas, donde papá y mamá asumen una posición de decir, bueno, pues yo tengo el famoso, yo tengo el derecho a rehacer mi vida, ¿no? Eso es el atípico, aunque más de una persona, antiguamente decían que muchas veces no es rehacer mi vida, sino es complicarse la vida, porque si uno tiene de por medio la responsabilidad de educar, guiar y orientar a los hijos y no lo pudimos hacer adecuadamente en pareja, menos lo vamos a hacer separados, o sea, va a ser más complicado. Requerimos de más tiempo, de más atención, de más cuidado, de mayor actitud para poder estar junto a nuestros hijos cuando nos necesiten. Entonces, acá no se trata de que yo voy a ser feliz y bueno, y hasta mañana, y chau, chau, y ahí si se quedan los hijos con la mamá o con el padre, como se dice, a vivir la vida de una manera netamente placentera. En realidad no es así. Y ese es el grave problema que existe en nuestro medio. La responsabilidad es única. Y cuando existe una relación cualquiera que fuera, y más aún si se trata de los hijos, además del compromiso que no se pudo adquirir
en la relación de pareja, entonces recomponer, reestructurar, reentender que existe un compromiso para con los hijos. Porque si ya no pudimos comprometernos adecuadamente en una relación de pareja, por lo menos ese compromiso no quede en el aire y no se sostenga en un hilo y que se vuelva a romper, porque las crisis con los hijos es muy complicado. Es muy triste ver a un hijo involucrado en situaciones de problemas de alimentación, ya sea bulimia, anorexia, un hijo estando en ludopatías, un hijo en las drogas. Es terrible, es muy triste que tengamos que asumir una tarea porque no somos responsables con nuestros... O sea, la irresponsabilidad es lo que contribuye a esta situación. Y vuelvo a insistir, el dolor se va a presentar, es inevitable que se presente el dolor, pero si le agregamos esa actitud de egoísmo, donde poco o nada me importa lo que pueda pasar con los hijos, y no me estoy refiriendo al aspecto económico, me estoy refiriendo al aspecto emocional, y sea la edad que tengan los hijos. No es porque si los hijos son mayores, ya, qué bonito, yo me separo y ya no pasó nada. Y que porque son niños sí tengo que soportar. No se trata de eso. Porque los hijos, insistimos, son hijos en todo contexto y en todo momento. Y esa reciprocidad que en un momento lo mencioné, también se traslada hacia el contacto con los hijos. Entonces muchos padres o muchas personas ya mayores, de 80, 70, incluso 90 años, ahora comentan que sus hijos son ingratos, o los hijos no se ocupan de ellos, no los visitan, no los llaman. Pero señores, si yo siembro paltas, mi cosecha va a ser de paltas. Yo no voy a cosechar mangos si siembro manzanas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos hoy día para saber el resultado que más adelante vamos a poder tener en cualquier tipo de relación. Y con mayor razón con los hijos. Entonces, esa, entre comillas, porque lo pongo entre comillas, esa carga, porque muchos dicen que es una carga de responsabilidad, es importante tener en consideración para poder asumir tareas diferentes y mucho más complejas que cuando se tuvo en pareja, probablemente. No siempre, pero probablemente así sea. Porque estando solo, o estando en un espacio diferente, a veces suceden cosas muy desagradables. Claro, que es típico, es muy común, o es común en algunos casos, no muy común, sino en algunos casos es común que esa toxicidad de papá o mamá se refleje en la crianza de los hijos. Sí, es cierto, pero en la medida, ahora, aquí, esto es importante tenerlo en cuenta. Si la relación de pareja, si me toca a mí separarme de mi pareja porque tenemos demasiados conflictos, tenemos demasiados problemas y la opción o la única decisión que podemos tomar para, entre comillas, resolver ese problema es separarnos, entonces es absurdo. No tiene sentido de que estando separados, y más aún cuando existen hijos, tengamos que seguir en conflictos y en problemas. Discúlpenme, pero me parece de lo más estúpido y tonto de que una pareja se separe porque no se lleva bien y se separan y continúan en conflictos, y obviamente los chicos son los primeros en recibir ese tipo de carga, verdadera carga emocional, ¿no? Entonces, discúlpenme que sea tan grosero en la explicación, pero quiero dejarme entender, porque a veces somos muy tibios y esa tibieza a veces se malentiende o se comprende mal. Qué bien entender nuestro afecto y cariño personal, porque aquella persona que no se aprecia, que no se estima, que no se ama, difícilmente puede comprender, entender una pareja y menos los hijos. Por eso es que muchos hijos están por un camino completamente desequilibrado, de inestabilidad, producto de la forma como nosotros creemos entender la dinámica de la vida y creemos entender que la vida es netamente color de rosa y nos olvidamos de las responsabilidades. Y las responsabilidades es día a día, la responsabilidad es hora a hora, la responsabilidad es minuto a minuto y a veces no la entendemos. Es cierto, tenemos momentos y espacios de compartir, divertir, de sosiego, es cierto,
pero eso no puede mellar la responsabilidad. Claro. Porque yo no puedo dejar abandonado a un hijo a temprana edad por irme a divertir, porque cada espacio y cada momento tiene la característica personal de compromiso, y ese compromiso se desarrolla en todo momento y en toda hora. Y cuando son mayores, con mayor razón, estar allí para escucharlos, para darles aliento, para darles seguridad, y simplemente aquellos hijos que tienen 20, 30, 40 o 50 años, escucharlos, porque también a veces no nos escuchamos. Gracias, doctor. En estos ya son las 2:03, saben que el tiempo corre y ya en estos minutos vamos a tratar de poder complementar el tema tan importante que tratamos hoy. Y le pregunto a la psicóloga Flor Ortiz, se da mucho en nuestra realidad ahorita por el confinamiento de que muchas parejas que se han separado aún continúan viviendo juntos. Ya están separados en todo sentido, pero siguen viviendo juntos, quizás por una cuestión económica, la pandemia o por los hijos. ¿Qué tan recomendable es esto para usted, licenciada? Sí, va a depender mucho de la forma o el trato que tengan entre ellos, ¿no? Muchas personas, es muy cierto, viven aún juntos a pesar de la separación, pero están viviendo en conflicto, en constante reclamo, ¿no? Y sin embargo se mantienen, ya sea, pues, ¿no? Como dice, por el aspecto económico, por el tengo que sacrificarme por mis hijos, ¿no? Tengo que aguantarlo porque ellos no quiero que sufran, ¿no? Son frases constantes que suelen decirlo, ¿no? O por el que dirá la gente, porque mi familia no quiere que me separe, por muchas situaciones, ¿no? Y eso obviamente va a pasar a ser ya un trabajo muy difícil, ¿no? Porque no están entendiendo que se están dañando mucho más. Sin embargo, hay posibilidad de que esto pueda mejorar, pueda recuperarse y puedan tener un buen entendimiento. Hay parejas que tienen un buen diálogo, una buena separación, en la cual deciden, ¿no? Convivir en la misma casa por alguna situación extra, ¿no? Pero hay una adecuada comunicación, más que todo cuando realmente se responsabilizan y toman en serio el compromiso de trabajar con sus hijos, el compromiso de que los hijos estén establecidos emocionalmente, ¿no? Hay dos caras de la moneda en este tema de convivencia a pesar de la separación, ¿no? Dos caras en las cuales vemos que hay violencia familiar y hay un diálogo adecuado por de repente sobreponerse a esta pandemia. Trabajar con ambas partes es muy importante, ¿no? Entender que no es bueno vivir en un círculo donde estoy dañándome mucho más, donde estoy debilitando mi autoestima, donde estoy haciendo que mis hijos sean parte de mi conflicto, ¿no? Entonces es muy importante que tomen conciencia, papá, mamá o ambos, ¿no? De poder de repente llevar una terapia de emergencia o una orientación, una consejería que les permita de repente establecer buenos términos dentro de su hogar. Gracias. Doctor Luis, ¿qué tan importante es trabajar en uno mismo, ¿no? Más aún cuando hay una situación de separación, para evitar justamente los resentimientos, mayores conflictos, ¿no? Estamos separados supuestamente, ya tenemos arreglada nuestra situación, pero sigo en problemas contigo, sigo resentida, sigo resentido. Entonces, para evitar eso, ¿qué tan importante? Porque sé que es importante, pero me gustaría que usted nos dé ese conocimiento, que usted nos aporte sobre eso, es trabajar en uno mismo. Y esto significa también resolver mis propios problemas personales que vienen incluso desde la infancia. ¿Y por qué no acudir a un profesional? Sí, efectivamente, más que todo el conocerse, el entenderse, el saber la importancia como ser humano, fortalece cualquier tipo de contacto con los demás. Y más aún, teniendo en cuenta que depende mucho mi tranquilidad, el poder asumir nuevos retos, nuevos compromisos, y también
entender que es necesario cambiar ciertos hábitos y costumbres que me están perjudicando mi vida, porque este tipo de situaciones, en muchas personas ya no pueden ni comer bien, bajan de peso o engordan, o sea, comen en demasía por la ansiedad, no pueden dormir. Entonces, qué importante, como bien lo dice Jenny, pensar en sí mismo. Pensar en sí mismo significa pensar en los demás. Esto tenemos que tenerlo bien claro, porque muchas personas creen que pensar en los demás no, solamente, no es pensar en uno mismo. Porque si uno está enfermo, si uno no puede ayudar a los demás, entonces ¿de qué forma puede contribuir con la sociedad? Y esto con mayor razón en la familia, porque la familia es la célula fundamental de la sociedad. En este aspecto, el ser individual contribuye también a ser honesto, transparente, buscar, y cuando hablamos de honesto, transparente, significa saber cuáles son mis limitaciones, cuáles son mis problemas personales para poder resolverlos. Porque si yo creo que todo marcha bien, todo va de maravilla, entonces no tengo nada que resolver. Y es importante encontrar un mecanismo y una estrategia diferente para fortalecer nuestra personalidad. Y por eso es necesario tener un contacto con un profesional acorde con las características que la misma situación de la vida nos empuja, porque las circunstancias, las formas de vivir también son aspectos externos, pero contribuyen positivo o negativamente en la percepción de la vida. Y buscar nuevos espacios, nuevos momentos y nuevas características en la vida personal con el propósito de encontrar ese aspecto que nos contribuye a ir mejorando, porque uno nunca deja de mejorar, nunca deja de aprender. Ese es el detalle. Ir teniendo nuevos hábitos, nuevos aprendizajes y ser cada vez una persona de bien. Ese es el aspecto importante en esta coyuntura, ¿no? Le agradezco mucho, doctor, y el tema realmente es muy, muy bueno y muy importante poder conversar sobre él, y realmente lo amerita. Por eso, en esta última parte, quisiera algo cortito, un mensaje de cada uno. Aquellas personas que han tomado la decisión ya de separarse no van a dar marcha atrás, pero de repente están viviendo momentos quizás con síntomas de depresión, de ansiedad. ¿Qué tienen que hacer? ¿Cómo entender esta nueva realidad para ellos? Para los dos, ya para despedirse, por favor. Bien, bueno, primero que nada es que si estás pasando por un momento de separación o ya te separaste, lo primero que tienes que hacer es reconocer si realmente esto te está afectando, ¿no? Reconocer en ti mismo la posibilidad de que sea necesario un trabajo de orientación profesional, ¿no? Un trabajo en ti para que puedas de repente activarte, ¿no? Y levantar tu autoestima, mejorar en aspectos de ti mismo y poder de repente trabajar en tus nuevos proyectos, en tu nuevo futuro, en nuevas cosas que te van a suceder junto a tu familia. Jamás uno está solo, siempre tenemos a la familia al lado nuestro, siempre tenemos amistades muy buenas que nos saben orientar incluso, ¿no? Entonces lo primero que tenemos que hacer es reconocer si estoy pasando por un momento de depresión, angustia o ansiedad, estrés, ¿no? Pensando en que mi separación me está causando algún daño. Si reconocí eso, estoy dando un paso correcto para poder mejorar y poder llevar una buena orientación, incluso terapia profesional, para que puedas mejorar en todos los aspectos de tu vida. Muchas gracias. Sí, doctor. En realidad, Jenny, en definitiva, todo se puede mejorar. Todo es posible revertir de alguna otra manera. El detalle está en que muchas de las personas, y de repente me puedo incluir, que a veces queremos arreglar los hechos o las situaciones de acuerdo a nuestra propia forma de entender la vida, a nuestra propia conveniencia, a nuestras ideas o aspectos culturales, y sin embargo, tenemos que dejar de lado algunos aspectos que nos limitan, lo que común o vulgarmente se refiere a los grilletes de nuestra vida. Y esos grilletes de nuestra vida significa la soberbia, la envidia, el rencor, la falta de entendimiento,
la poca empatía hacia los demás, el creerse de que el conocer o el tener o el poco poder que yo pueda tener en ese momento me permite avasallar a los demás. Estos aspectos que contribuyen al mejoramiento del ser humano está íntimamente ligado a lo que significa la búsqueda de un espacio diferente y mejor. Pero no, vuelvo a insistir, no es que hagamos las cosas de acuerdo a nuestras conveniencias, sino a lo que puede servir para que nuestra familia, o en todo caso, nuestro espacio, sea el más saludable. Porque a mí de repente no me puede parecer algunas conductas o comportamientos que tengamos que asumir como familia, pero sin embargo es la solución al problema. No queda otra alternativa que cumplir una tarea o una responsabilidad que está fuera de nuestro alcance o de la cual nosotros no estamos de acuerdo, pero si lo evaluamos, lo razonamos, lo fundamentamos, es probable que tengamos que hacer cosas que a nosotros no nos guste. Y sobre eso hay muchos temas que hablar, porque generalmente queremos que las cosas salgan de acuerdo a nuestras propias ideas o nuestras propias conveniencias o lo que creemos que es lo más adecuado. Pero si lo analizamos, lo evaluamos, lo interpretamos, incluso diseñamos o proyectamos qué es lo que puede pasar o qué pasó, qué sucedió, o las vivencias pasadas que se pueden convertir en efectivamente en experiencias, es muy probable que la decisión que tomemos el día de hoy, por más que no nos guste, por más que sea difícil, por más que sea fastidiosa, por más que sea incómoda, por más que nos demande de más tiempo para poder resolver un problema, tenemos que hacerlo. No nos queda de otra. Por eso es que es importante corroborar, compartir. Por eso en algunos aspectos confundimos también cuando comparamos. Decimos, toda comparación es odiosa. No, señores, no toda comparación es odiosa, porque en algunas cosas que podemos comparar en nuestra vida cotidiana, que a veces, si no la comparamos, vamos a seguir haciendo el mismo error, vamos a seguir cometiendo el mismo problema, porque no estamos comparando, no estamos analizando, no estamos revaluando, no estamos analizando qué conducta no fue la más adecuada o nos está permitiendo que nos complique la vida. Entonces, esos aspectos son importantes a repotenciar. Aquella situación que en definitiva nos puede servir a encontrar un camino diferente a lo que en este momento nos estamos encontrando y nos está perjudicando. Y es lo que permite la ansiedad, la angustia. Yo no le llamo depresión, le llamo tristeza, porque la tristeza es el camino o el trayecto a la depresión, porque la depresión sí es un problema de enfermedad. Entonces, bajo ese entendimiento, es muy probable que las soluciones estén al alcance de nuestras manos, pero no lo queremos asumir así y nos enredamos en cosas simples. Insisto, veamos, analicemos y estemos atentos a aquel comportamiento. Y que no sería nada raro que de repente nuestro hijo que tiene 6, 7, 8 años nos dé una solución de los problemas que, entre comillas, termina siendo de mayores. No sería nada raro. Muchísimas gracias a los dos psicólogos que están aquí presentes, a la psicóloga Flor Elena Ortiz Romero, especialista en terapia de parejas, violencia familiar y en el área educativa. Ella también es colaboradora, parte del equipo de psicólogos voluntarios que trabajan aquí en los diferentes programas de voluntariado en favor de la comunidad. Muchas gracias a usted y a nuestro psicólogo Luis Alfonso Vera Cruzado, que siempre está con nosotros colaborando con Psicotema Perú, aportando con tanto conocimiento y tanta ayuda para todos los que necesitamos en este momento mejorar nuestra salud psicológica. Él es psicoterapeuta de parejas con formación humanística. Muchas gracias a los dos y hasta una próxima oportunidad. Gracias a toda la comunidad psicológica por seguirnos aquí en Psicotema Perú. Hasta pronto. Gracias, hasta pronto. Gracias. Gracias a ustedes. Listo, ya se finalizó la transmisión en vivo. Gracias a los invitados. Gracias, Jenny. Ok, gracias, Manuelito. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Buenas tardes, Sí, buenas tardes. Gracias por su
por su colaboración aquí con Psicotema Perú. Muy, muy Flor, importante espero sus estar en aportes. contacto para comunicarnos porque existen algunas personas que me piden una terapeuta mujer, así de que si me pasas el contacto, Jenny a Flor, a Flor a Jenny, Muchas para poder... gracias. sí. Encantado, sí. Muchas gracias, más bien, sí. Igualmente, vamos a estar siempre en contacto. Un gusto conocerlo, licenciado Luis. Gracias. Luis Alfonso. Luis Alfonso. Ah, Luis Alfonso, completo, completo. Sí, hay que gastar los nombres, si no se queda uno pues con Ah, uno solo ya. nombre. Pues, Yo voy a poner también mis 2 nombres ahora. por supuesto. Una buena estrategia de marketing. Buena estrategia. Gracias. Bien. Gracias, Hasta pronto, Alfonso. Jenita. Un gusto. Que me dé el tiempo, porque la verdad es que es cuestión de darse tiempo para ver este aspecto tan importante de la lectura y poder leer los libros del doctor, ¿no? Muy, muy interesante. Yo he escuchado Bueno, comentarios Flor, si gustas te los puedo pasar también. Uy, Los libros. encantada. Ok. Yo amo la lectura y me muy encantaría de verdad darle la lectura a su libro. Sí, Muy hay bien. comentarios muy, muy positivos, muy, muy buenos, ¿no? Que destacan mucho todo el tema de parejas que usted ha escrito en sus libros y también de padres e hijos, ¿no? Felicitaciones, Muy doctor. interesante. Bien, Gracias, Igual, mi amor. felicitaciones. Nos vemos entonces. gracias. Hasta luego. Hasta luego.